¡Bum! Estamos de vuelta, queridos niños. Y hoy día les tengo un cuento muy especial. Un cuento bien bonito que les va a gustar a ustedes. Pero tienen que estar atentos. ¿Y qué sentido van a usar para poder escuchar el cuento? ¿La nariz para poder escuchar mi cuento? No, ¿verdad? Uso el sentido del oído. Muy bien, les voy a contar un cuento bien bonito. Había una vez, en el país de Cantutilandia, dos niñas que se llamaban Leslie y Jessica. Esas niñas eran mejores amigas y les gustaba pasear por toda la ciudad. Un día, estas dos niñas se habían ido hasta la entrada de la ciudad. Y ahí habían encontrado a un viejito, a un ancianito, que se llamaba Julio. Esas dos niñas eran muy buenas y quisieron ir a ayudarle al caballerito y quisieron invitarle un platanito o una manzanita porque tenía mucha hambre. Y nuestro buen abuelito les dio un premio especial. Les dijo que les iba a mostrar un país hermoso por la bondad de su corazón. Entonces el abuelito les dijo: ¿ven esa puerta de allá?, le dijeron. Y las niñas dijeron: sí, sí vemos. Y les dijeron: ese es el mundo de los sentidos, la ciudad de los sentidos. Ustedes entran ahí y verán hermosas cosas. Como las dos niñas, Leslie y Jessica, eran tan juguetonas, se fueron así, ¡fium! No lo pensaron ni un minuto. No se pusieron a pensar si mamá o papá o los hermanos le iban a estar buscando. Nada. Se fueron así como un rayo. Corriendo las dos así para ver quién gana y quién entra primero. Llegaron a la ciudad y dicho y hecho, cuando pusieron un pie dentro de la ciudad, todo era hermoso. Lo primero que vieron eran hermosos paisajes. Y para eso usaron el sentido de la vista, para poder observar todos los paisajes que eran tan hermosos. El viejito no se había confundido. Era el país de los sentidos, porque de pronto, por ahí, escucharon a pajaritos cantar. Y luego escucharon como el pajarito carpintero hacía la madera. Escuchaban hermosos sonidos. Luego empezaron a ver diferentes tipos de flores. Habían rosas, margaritas, geranios. Y las niñas fueron corriendo a oler. ¡Ay, esta huele más dulce! ¡Eso no tiene tanto olor! Y así empezaron a ver. Luego empezaron a ver hermosos árboles grandes con diferentes tipos de frutas. Había manzanas, habían peras, habían aguaymantos, habían mandarinas. Y las niñas fueron corriendo y empezaron a sacar todas esas hermosas y ricas frutas. Y las empezaron a comer. Y cuando comían sentían ese rico sabor de las diferentes frutas. Unas eran dulces y otras eran agrias. Otras eran olían rico, pero cuando las comías no sabían tan rico. Y en ese país de los sentidos, o en la ciudad de los sentidos, pudieron usar el sentido del gusto. ¿Para qué usaron el sentido del gusto? Muy bien, para poder comer las diferentes frutas que encontraban. Usaron el sentido del tacto. ¿Para qué usaron el sentido del tacto? ¿No les había contado? Usaban el sentido del tacto para poder acariciar a los hermosos conejitos o a los caballitos que estaban trotando por el campo. O ¿para qué más pueden usar el sentido del tacto? Para poder agarrar el pasto o coger las flores. Muy bien, alumnos. Son muy inteligentes estos niños hermosos. Usaron el sentido del olfato. ¿Para qué?
para poder oler las flores, ¿verdad? ¿Para qué usaron el sentido de la vista? Para poder observar todo lo que había en esa ciudad. Todo, todo, todo. Y usaron el sentido del oído. ¿Para qué usaron el sentido del oído? Muy bien, para poder escuchar diversos sonidos, tanto el cantar de los pajarillos como el sonido del ruido del río cuando va así. Ese sonido excelente. Y las niñas no querían irse de esa ciudad, querían quedarse, decían, mami, yo me quiero quedar aquí. Le decían, Leslie, ¿nos quedamos? Jessica. Y ellos decían, sí, yo quiero quedarme, pero dijeron, no. En nuestra casa tenemos una mamá, un papá y unos hermanos que nos esperan. Y nos esperan con muchas ansias. Así que con mucha tristeza tuvieron que salir de la ciudad y tuvieron que ir a sus casitas. Pero prometieron volver pronto. ¿Les gustó la historia? Sí, ¿verdad? La historia fue muy bonita. Nosotras también podemos vivir eso en nuestra actualidad. Cuando se acabe esto del coronavirus y quizás podamos volver a salir, en vacaciones podemos decirle a nuestros papitos que nos lleven a pasear, ya sea al campo o podemos ir a otras ciudades. Y podemos observar, escuchar, podemos oír, podemos degustar y podemos tocar muchas cositas que vamos a encontrar ahí. ¿Les parece? ¿Les gustó la historia? Sí, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer en casita es usar el sentido que más nos ha gustado. Si, por ejemplo, a mí me gusta el sentido del gusto, comeré algo que me gusta. Pero siempre cuando, por ejemplo, mamá me diga, hijita, prende la radio, yo diré, mamá, estoy usando el sentido del oído para poder escuchar. Si mamá nos dice, ¿te gustó la comida? Dirá, sí, mamita, porque usé el sentido del gusto. Siempre vamos a recordar qué sentido usamos para muchas acciones que hacemos en casa. ¿Les parece? Muy bien, niñitos, nos vemos en el próximo video. Porque no saben. Les tengo una sorpresa preparada. Adiós.